Nuestra invitada de hoy nació en Medellín, Colombia, en cuyos barrios se inició en la política como líder comunal. En su ciudad natal obtuvo título de abogada. Ha sido parlamentaria y defensora de los derechos de la mujer, de la diversidad sexual y de los afrodescendientes en una sociedad profundamente racista. En Venezuela se siente como en su casa. Piedad Esneda Córdoba Ruiz. ¿Y ese nombre, Piedad? Esneda, ¿de dónde salió? Mi mamá, yo no sé de dónde sacaron ese nombre, pero una amiga una vez en un evento que entre otras cosas fue un homenaje que me hicieron a mí en Bogotá, estuvo hasta Cilia, y ella hizo un relato de lo que significaba, pues y lo que significa me parece maravilloso. Quítate por favor el tapaboca y nos cuentas qué significa el nombre Esneda, tu segundo nombre. Bueno, ese es un nombre que puso mamá, como igual puso el de Piedad también. Supuestamente es un nombre que significa bondad, generosidad, compromiso, entrega, y complementado con piedad. No me faltó sino volverme monja, pues. Pero tomaste otro camino distinto al de los hábitos. ¿Al de los qué? Al de los hábitos distintos. Ah, no, sí, pero claro. ¿Nunca te pasó por la cabeza? No. Para nada. Mira, Piedad, resulta que buscándote por internet me topé en esa enciclopedia que ahora parece ser palabra santa para muchos, que tiene sus datos ciertos y sus datos no tan ciertos. Pero en Wikipedia, que es a la que me refiero, apareces tú con sitio de nacimiento en Caracas, Venezuela. Y dice que tú eres una nacionalizada colombiana. No, eso es falso. ¿Estás equivocado? Totalmente Wikipedia. falso. Yo soy nacida en Medellín, en Antioquia, de padre negro chocuano y una mujer blanca antioqueña. Y pues más paisa no podía ser. Pero pues me hubiera encantado nacer en Venezuela, en la tierra de Bolívar, me hubiera fascinado. En todo caso, no crea todo lo que lea en Wikipedia. Sí. Mira, pero lo cierto es que tienes una gran compenetración con nuestro país, con Venezuela. Total. Es un país al que yo quiero muchísimo, lo he expresado de muchas maneras, de muchas formas, entre otras porque me compaginé con el proyecto del comandante eterno Hugo Chávez, porque tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca como amigo con el presidente Maduro, porque soy muy consciente de todo lo que Venezuela ha hecho por la región, pero sobre todo por Colombia, hasta el punto que cuando se hace la reunión en Cúcuta para la Constitución de Colombia, la firman 7 venezolanos, o sea, tenemos una historia común que además nos hace pensar, como digo yo, que no somos simplemente hermanos, sino que somos hermanos gemelos. Mira, Piedad, tú en una entrevista atribuiste esa inclinación tuya hacia la rebeldía, hacia la irreverencia, hacia la asunción de las causas más difíciles, a que tu mamá era blanca y tu padre negro. Tu mamá tenía los ojos azules, verdes. Sí. Y que en la escuela en algún momento te discriminaban, te llamaban negra, te jalaban por las greñas. Sí. Y que tu mamá te dio unos correazos cuando llegaste llorando y te dijeron que no era cosa de llorar, sino de hacerse respetar. Sí, lo que pasa es que nosotros fuimos una familia muy sui generis, porque mi papá era un hombre, como decirte, Aristóbulo, exactamente igual, del mismo color. Y mi mamá no parece antioqueña, parece alemana, es absolutamente blanca, de ojos azules, muy dulce, pero muy recia. Y siempre nos enseñó a sentirnos orgullosos de lo que éramos. A nosotros en el barrio nos molestaban mucho precisamente y eso que yo soy de las más claras de la casa, nos molestaban mucho por eso, porque éramos negros, sentimos mucho rechazo, todos pasamos por eso, pero la actitud de mi mamá fue muy valiosa para fortalecernos, y la de mi papá, que fue sobre todo ejemplarizante en el sentido de que para él era muy importante que nos formáramos, que estudiáramos, que íbamos a tener dificultades. Y mi mamá esa vez que me dio mis correazos a mí y a los demás también, dijo: uno no vale por el color, uno vale por lo que tiene aquí y por lo que tiene aquí. Así que ustedes tienen que sentirse orgullosos de lo que son. Y es increíble, mi papá, que era del departamento del Chocó, que era el negro, se sentía muy orgulloso, era un intelectual, pero fue mamá la que nos enseñó
a conocer, a querer, a amar la cultura negra. Yo fui la ganadora de un concurso que se hizo en Medellín, en Antioquia, ya hace mucho tiempo, porque mi mamá me enseñó a declamar poesía negra, entre otras las de Andrés Eloy Blanco, y con angelitos negros. Y yo siempre fui una apasionada por las luchas contra la discriminación, contra la injusticia, y eso en parte me hace ser tan amiga de Venezuela. Yo pensaba en estos días y con algunos comenté, yo siento como una satisfacción tan grande. Venezuela ha tenido muchísimas dificultades, pero ha tenido un grupo de hombres y mujeres a la cabeza, primero de Chávez, después de Nicolás, que han sabido no solamente defenderse, no es defender un proyecto en el cual se cree y que es un proyecto diferente. Yo cuando estuve ahorita en el Congreso Bicentenario, me quedé muy gratamente sorprendida, porque aquí han pasado cosas como, por ejemplo, hay un relevo generacional. Eso no se puede negar, porque uno encuentra, por ejemplo, el manejo del Congreso eran todos muchachos y muchachas, y yo era sorprendida. Obvio que estaba Adán Chávez como el director de la orquesta, pero se le delegaron responsabilidades a los jóvenes. Ahora, verlos participando en la asamblea, conocer el evento que hubo el domingo pasado sobre lo que fue la candidatura o la puesta en escena de candidatos o candidatas, eso me parece revolucionario, porque eso es profundización de la democracia. O sea que aquí, en medio de todo, están pasando cosas muy positivas. Mira, ya vamos a hablar de la actualidad, pero quisiera retornar un poco a tus inicios. Esos correazos hoy día no están muy aceptados, digamos, por las escuelas de crianza de los niños. No, pero pues yo creo que mi mamá tal vez fue la única vez que nos dio unos correazos, porque el resto nunca más. El que sí era muy pegón era mi papá, pero mi mamá no. ¿Tú copiaste eso con tus hijos? No. ¿Nunca les pegaste? Una vez le di unos correazos al mayor. ¿Ah, sí? Sí, a Juan, que es psiquiatra, porque se estaba como descuidando en el colegio. Pero creo que me dolieron más a mí que a él. Y nunca más, jamás en mi vida. Más bien, les quitaba las cosas que les gustaban y con eso tenían. O con una miradita ya sabían para dónde iban las cosas. De modo que no le recomiendas a ningún padre o madre que No, haga yo creo eso. que hay una cosa que es muy importante, que es la dialógica, y eso se aprende en la casa. La gente que no dialoga, sino que impone, por lo general tiene una formación donde a él le pasó exactamente lo mismo. Yo me leía una anécdota de Chávez hace poquito que decía que cuando una persona que tiene autoridad dice, aquí se hace lo que yo diga y no se discute, había que desconfiar. Mira, ahora, si un hijo tuyo o una hija tuya sufre lo que tú sufriste, discriminación por su color de piel, ¿qué harías tú con él? No, han sufrido. Mi hijo mayor, que como te cuento es médico psiquiatra, ahora es senador, que además tomó la decisión de que a eso no vuelve. ¿De que no vuelve a? Al Congreso, que no vuelve a la política, que eso realmente en Colombia es imposible. Pero todos la han sufrido. Me tocó con él en el colegio, me tocó con los otros dos ir al colegio donde estaban, porque hacían cosas como, por ejemplo, celebrarle el cumpleaños a cualquiera de los niños o niñas, y como mi mamá es tan blanca, mi mamá muchas veces me ayudaba yendo ella a las reuniones porque yo estaba trabajando. Y a mi mamá le tocó ir en una oportunidad que estaba esperando para hablar con la directora del colegio, del kinder, que dos señoras hablaban y decían, no, que le vamos a hacer la fiesta de cumpleaños a no sé quién diablos, pero eso sí, que no vayan a ir ese par de negritos, allá sí nos los invitamos, y mi mamá estaba ahí. Entonces, bueno, mi mamá se molestó muchísimo y habló con la directora y le dijo que mi mamá también era maestra, y en ese momento era directora de un colegio, y ella le decía que esas cosas no podían pasar, que esas cosas tenían mucho que ver con la educación. Es más, a mí me pasó un chasco muy pues desagradable y no desagradable, y es que Camilo, mi hijo, el segundo de los hombres, es bastante negro, y se enamoró de una pelada del colegio donde estaba, y la pelada no le paraba bolas por negro y se burlaba de él. Entonces un día él cogió la maleta de ella, le echó gasolina y la prendió. Dios mío. Bueno, eso se armó, mejor dicho, qué cosa. Entonces, bueno,
como le decía yo al director, el tema no es pagar la mochila se paga. El tema de fondo es porque ella no tiene la obligación de que le guste Camilo, pero sí tiene la obligación de respetar, porque así él sea negro, es igual a todos aquí. Bueno, ellos medio entendieron, pero yo definitivamente lo saqué porque ya él no se sentía, pero todos mis hijos han pasado por eso, todos, con todos ha pasado eso. Mira, Piedad, ¿notas más racismo en Colombia o en Venezuela? No, en Colombia, muchísimo, muchísimo. Yo comentaba con alguien, ver al general Churio, eso no se ve en Colombia, jamás. ¿Un general negro? Un general negro. En este momento no hay, en este momento no hay ninguno. En un momento, en una oportunidad, hubo uno que entre otras cosas es pariente mío, pero pues lo fue porque se volvió reuribista, pero fue un interregno de tiempo muy poco, pero decir tú, o sea, la mayoría de los negros o negras, o afrodescendientes, como se quiera llamar, que están en las fuerzas militares y de policía son los de carne de cañón. De resto tú no ves ni generales, ni coroneles, o sea, los rangos que se dan en el servicio militar y de policía. Eso es imposible. Mucho menos en la oligarquía colombiana. No. El poder económico. Imposible. Y por ejemplo, leía un artículo de una mujer negra que fue ministra del gobierno de Uribe y se ponía uno a ver cómo cambiaban los principios. La gente nuestra negra sufre muchísimo en el país. Ahorita con el paro, la mayoría de los que han asesinado son negros. Buenaventura, que es un enclave portuario el más importante del país, por donde entra toda la riqueza, sumido en una pobreza brutal, total, y es un racismo estructural, no es una cosa pues como al desgaire, no, es un racismo estructural y un racismo que se sigue dando, porque de todas maneras yo creo que la forma de desestructurar las discriminaciones pasa por la formación en la casa y pasa por la educación, por los contenidos de la educación, pasa por los medios de comunicación. Y yo te puedo decir como te dijera yo, Ernesto, con tristeza, con algo de frustración, porque las leyes más importantes que existen en el país, lo digo con mucho orgullo, como la ley 70 fue una lucha mía muy importante y se dio, pero por ejemplo, hace poquito asesinaron a un cantante de música urbana, Junior Jane, un negro de Buenaventura, que además exitosísimo, pero comenzó a cantar música protesta en contra del paro, en contra de lo que estaba pasando con el paro, de la manera como se robaban a Buenaventura. Es más, parece mentiras que en Buenaventura existieran casas de piques, donde llevaban a la gente y la picaban por el liderazgo que tuvieran en la comunidad, por el papel que desempeñaban en la comunidad, y realmente nos dieron un golpe muy duro con la muerte de Junior, que fue casi un hijo mío. Oye, hablando de golpes duros, me llamó la atención de tu intervención en el Congreso Bicentenario de los Pueblos, en la cumbre de los países del ALBA, donde participaste. Oye, el relato de tu experiencia con el COVID-19 y de una señora que trabajó contigo toda la vida y que lamentablemente no lo superó. Sí, hombre, fue muy triste porque nosotras llevábamos mucho tiempo ya juntas, 30 años. Ella tuvo mucho que ver con la crianza de mis hijos, mi mamá y ella. Y resulta que nos habíamos ido para San Antero, que es una parte de la costa, y las dos nos vinimos adelante. Ella me decía, ay, yo la noto a usted como algo enferma, y yo le decía, no sé, tengo un desaliento, pero no sé qué es. Bueno, cuando llegamos a Bogotá, ella empezó con una tos y una cosa, entonces yo le dije, vea gorda, a usted no le gusta ir donde el médico, pero yo mañana traigo el médico, porque usted está enferma, ¿qué tal que vaya a ser COVID? Y dicho y hecho, las dos, a ella y a mí. Y a ella se la llevó como en 5 días. Para mí fue un golpe, pero brutal, muy duro, muy duro. Y pues que me ha costado trabajo superar, porque éramos, más que decir que era mi empleada, ya era como la mamá, o sea, manejaba todo. Ella, por ejemplo, adoraba a Chávez, adoraba a Maduro, ella me relataba las noticias, y fulano dijo esto de Maduro, y Maduro dijo esto, o Álvaro Uribe es un paraco, bueno, todo ese tipo de cosas que lo imbrican a uno mucho con la gente realmente. ¿Y murió mientras tú estabas convaleciente también? Sí.
A mí no me dio fuerte el COVID, a mí me dio muy fuerte fueron las secuelas. Sí, las secuelas. ¿Qué te pasó? No, me dio de todo. Se me bajaron todas las defensas, me dio me repitió una enfermedad que ya me había dado que se llama pielonefritis, que pierdo el conocimiento, me caigo, fue muy fuerte. Y una de las razones por las que además he estado aquí es porque me estaba haciendo todos los exámenes aquí para detectar realmente si es cierto lo que tengo. Mire, ¿tú crees que algún día Piedad Córdoba sea presidenta de Colombia? Pues yo no sé, porque yo estaba, ¿cómo te dijera, Ernesto? Yo soy una persona muy, muy frentera. Eso me ha costado muchos trabajos, me ha generado muchos problemas, pero a mí me queda muy difícil fingir o guardar apariencias. Yo en un momento determinado dije, yo me retiro de esto, porque además me parecía muy irritante también Juan en el Senado y yo por ahí por todos los lados como metiéndome. Entonces yo me distancié, que él hiciera su carrera. Afortunadamente sale siendo como uno de los mejores senadores del Congreso, cosa que a mí me da un poco de tristeza porque independientemente de todo el Congreso de Colombia, que es francamente una olla, sí necesita gente que realmente, no que saque la cara, sino que dé la pelea. Entonces, yo siento que a pesar de lo que dije, como decía Winston Churchill, en la política no hay muertos, y yo vibro la política, la siento, o sea, yo continuamente estoy siguiendo lo que pasa en todo el mundo, todo lo que pasa aquí en Venezuela, que a mí me preocupa mucho. Así que es muy probable, Ernesto, que me veas nuevamente en el Senado, y ya de ahí para allá podrán pasar muchas cosas. Yo sí quisiera ser presidenta, a mí sí me hubiera gustado ser presidenta. Y creo además que las circunstancias que se están dando de una profunda crisis política y social en el país va a ameritar que muchos de nosotros realmente no simplemente hagamos declaraciones. A mí me desespera mucho eso. Yo pongo trinos, escribo cada 8 días sobre la actualidad, como pienso yo. Pero yo pienso que hay que ir más allá. Y una de las cosas que a mí en un viaje con el presidente Chávez y con Nicolás, que nos llamó a la oficina del avión, a mí me dijo, usted tiene que ponerse a la tarea de organizar las bases, de organizar a la gente, de organizar a los negros, de organizar a los campesinos, que fue como muy, muy, muy premonitorio. Y muy premonitorio para Nicolás, porque en ese momento ninguno de nosotros podría pensar que Chávez tenía cáncer. Piedad, tenemos que hacer una pausa, pero quisiera que al regreso hablemos sobre la actualidad tanto de Colombia como de Venezuela. Sí. En el caso colombiano, tú acabas de poner un trino, ya que mencionas el Twitter, Sí. Según el cual Haití debería prestar asesoría policial a Colombia, porque en apenas unas horas capturaron a una parte de los asesinos del presidente haitiano, entre los cuales hay militares retirados colombianos. Acabo de leer, no sé si se ha confirmado o no, que algunos incluso pudieran ser activos. Sí. Y en cambio, tras el supuesto atentado contra el señor Iván Duque, pues solamente se consiguieron un par de fusiles viejos. Vamos a darle. Retornamos de la pausa y hablamos de estos y otros temas con Piedad Esneda Córdoba Ruiz. Piedad Esneda Córdoba Ruiz. ¿Cómo es eso? Entonces Haití tiene que asesorar a Colombia en investigación criminal, porque pues sí, consiguieron rápidamente a los asesinos, o aparte de los asesinos del presidente haitiano, y Colombia apenas consiguió 2 fusiles tras un supuesto atentado al presidente. Pues Duque. sí, yo creo que vamos a tener que llamar a los haitianos porque el señor presidente Duque no solamente no saben quiénes fueron los que atentaron contra él, la única respuesta que da siempre es que es Venezuela, Venezuela, Venezuela. Él no encuentra más que decir. Pero además de eso hay otra cosa mucho más grave, y es que son muchas las personas asesinadas durante el paro. Eso ya va por el orden de 84, y resulta que el gobierno no tiene la menor idea ni de quiénes son, ni quiénes están detrás de ellos. Entonces, en Colombia lo que hay es un autogolpe, porque finalmente la policía hace lo que quiere, que el ejército hace lo que quiere, supuestamente el presidente da instrucciones que para que no maten, que no atropellen, y es como que hablara
cualquier bobo del pueblo porque nadie le presta ni 5 de atención. Entonces a uno lo deja muy cabezón, como decimos en el argot popular. Esa actitud por una razón, que es importante que se sepa. Tú sabes que la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, se crea en el concierto del Acuerdo de Paz. Y de los tipos que están en Haití, hay varios acogidos a la JEP. ¿Por qué? Porque están responsabilizados por la Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales. Es decir, los llamados falsos positivos. Exactamente, los muchachos y muchachas que asesinaron para poder cobrar las recompensas, los ascensos, las vacaciones. Entonces, la JEP les da autorización para salir. La JEP les da autorización para salir. Y la Cancillería les expide los pasaportes, pues, los permisos migratorios para salir. Es muy extraño que salgan 22 tipos y nadie pregunta a qué van y por qué van, que todos son militares retirados, se dicen que hay activos. Entonces, Colombia tiene que dar una explicación. Colombia no se puede salir con el cuento que sí eran militares retirados, que sí eran colombianos. Es más, llegar hasta el punto de desconocer la soberanía jurídica, judicial de Haití, diciendo que los devuelvan a Colombia, que los juzgue la justicia penal militar. Es que el hecho, la comisión del delito no fue en Colombia, fue en Haití, y tienen que hacerlo allá. Y sabes que eso a mí se me parece mucho a la operación Orión. Gedeón. Y a la Orión, que fue la que hicieron cuando intentaron matar a Chávez. Los paramilitares de la finca de Actari, sí, año 2004. Sí, ¿no? Con el grupo. Hay una película muy buena, la vi hace poquito aquí mismo en Venezuela, sé que no la han sacado al público. De se llama Rubén Hernández. Exacto, excelente, o sea, es un calco total de lo que está pasando. Los tipos no son simplemente militares retirados, son narcoparamilitares. Y lo más grave es que Colombia ha montado un centro de producción de coca, que cada vez crece más, y un centro de formación no solamente de márgenes que tengan que ver con mercenarios, no, de narcoparamilitares preparados para incidir en las regiones que no coinciden con el pensamiento de los Estados Unidos. Te pongo un ejemplo muy reciente, lo que pasó en Honduras. Lo que pasó en Honduras con Zelaya, pues no lo mataron, pero lo sacaron en pijama. Ahí se ven todos los tiros en la casa de él. Se lo llevaron, lo tumbaron y tranquilamente eligieron a otro. ¿Y qué se decía en esos momentos? Se decía que que lo que había pasado en Honduras era producido precisamente por paramilitares colombianos. Y en ello nunca el presidente Santos actuó o dijo algo, o siquiera dijo vamos a investigar. No, se quedó tranquilo, porque yo pienso que él también hace parte de eso. Él fue asesorado por un tipo de apellido Narváez, que era también miembro del Ministerio de Defensa cuando estaba Santos de ministro y cuando estaba Uribe de presidente, y ellos fueron los autores de mi secuestro y fueron los autores del asesinato de Garzón, fueron los autores del asesinato del profesor Correa de Andrés y de una serie de hombres y mujeres que eran visibles en la comunidad por el trabajo social. O sea que esto no es una cosa al desgaire. Ahora, perdón, ¿tú estás señalando al expresidente Santos, claro, de estar involucrado sí, en tu secuestro? De estar, más que en mi secuestro, el mismo Narváez, que es el nombre del asesor de él, fue el que instruyó para que me secuestraran. Pero la orden para que me secuestraran y me asesinaran fue dada por un empresario importantísimo de Colombia, que además es el dueño de la Fundación Corona, de las vajillas y todo esto, el señor Hernán Echavarría Olózuga. Ya no es un chisme, ya declarado por los mismos paramilitares que me secuestraron en la audiencia que se hizo de mi secuestro, donde reconocieron y mostró don Berna desde la cárcel de Estados Unidos el documento mediante el cual el señor de Echavarría Olózuga daba la orden de secuestrarme y de asesinarme. Una es por la presión internacional. A mí me liberan, que fue muy fuerte. Él manda una carta diciendo que el país jamás les iba a perdonar que me hubieran dejado libre y no me hubieran matado.
Entonces, detrás de todo esto hay un entramado muy, muy peligroso. Yo personalmente, te lo digo con franqueza, no creo nada en Santos. Primero porque yo no creo en los desleales, más bien de lo que se manejó Venezuela, el presidente Chávez, el presidente Maduro, buscando llegar a acuerdos que les permitieran mantener las relaciones. Sin embargo, fuera de ello, el presidente Chávez, porque a mí me consta, a mí no fue que me contaron, yo trabajé con él, todo lo que hizo el presidente Maduro. Yo soy amiga del presidente Maduro desde mucho antes que él fuera presidente. Hice la entrega, es más, yo recuerdo, yo tengo escenas que las voy a narrar en el libro que estoy escribiendo, de Chávez con un mapa en el suelo, diciendo, señalando, por aquí pueden estar entrando en Colombia. Yo estuve aquí en esta zona limítrofe con Brasil y Amazonas y demostrando con mucha sinceridad el interés de la paz con Colombia. Mientras que apenas se firma el acuerdo, al otro día sale con cajas destempladas Santos hablando pestes de Venezuela y de Nicolás, y a los 2 días de Cuba, o sea que, ¿de qué estamos hablando? Piedad, ¿a qué fue el director de la CIA a Colombia a finales de junio? Que lo revela el embajador colombiano en Washington. Sí, recuerda que antes de ello hubo una llamada, que fue la primera llamada que le han hecho al lacayo de Duque por parte precisamente de Biden, que no le hablaba que ni siquiera le habló cuando se posesionó por el juego que él hizo con Trump, por toda la campaña que hicieron a favor de ese señor. Y él lo llama, entre las cosas que dicen que dijo, es que había que garantizar los derechos humanos de quienes están en la protesta. Pero por el otro lado, lo que uno evidencia es que se sigue en la estrategia de desestabilizar a Venezuela, de irrumpir de alguna manera, puesto que luego él sale para donde Bolsonaro da unas declaraciones sinceramente muy provocadoras, muy destempladas y muy prevalido de como que tuviera mucho poder y como que se fuera a quedar toda la vida de presidente de Brasil. Y esa concatenación se da entre Duque. Yo no he visto realmente un lacayo más grande que ese, porque nosotros hemos tenido toda la vida presidentes que hacen lo que les digan los gringos. Yo, por ejemplo, fui opositora del Plan Colombia a muerte y Pastrana me sacó. Pastrana tuvo mucho que ver en mi secuestro, y lo voy a decir en la Comisión de la Verdad, porque la persecución fue brutal, y no solamente por dar a conocer la persecución contra mí, sino todo lo que se hace contra la oposición en Colombia, diferente a lo que pasa aquí. En Colombia nos matan, nos destierran, nos exilian, nos matan con el crimen de odio, nos descaracterizan, nos montan campañas de desprestigio, y todo eso obviamente va ligado a buscar la manera de que no haya un cambio en el país. Pero yo estoy casi segura que lo dicho o la conversación de ellos tiene que ver de qué manera cambian la estrategia contra Venezuela. ¿En qué sentido, Ernesto? Yo no creo que esos 6 viejos aviones F-16 que trajeron a Colombia vayan a servir para invadir a Venezuela. Rusia tiene mucho mejor armamento, Venezuela misma tiene mucho mejor armamento, y yo creo que ellos son conscientes de que aquí no puede haber una invasión por aire. Ellos están planeando una intervención por tierra, por todas las fronteras, y cuando uno menos piense, ya se han ido tomando pues prácticamente todo el territorio venezolano. ¿Es una visión paranoica, conspiranoica, el vincular esa visita y esa histórica relación del gobierno colombiano, de la inteligencia colombiana, de los mandos militares colombianos con los Estados Unidos, y los elementos que se han presentado en el continente, el asesinato del presidente haitiano, la misma situación que se ha presentado con bandas criminales en Venezuela? Yo me acuerdo de una conversación con el presidente Chávez, ya hace mucho tiempo, mucho antes de morirse, que yo le decía a él, presidente, a mí me da mucho temor porque yo siento que aquí se está metiendo el paramilitarismo y ustedes no han vivido la guerra y la dinámica que hemos vivido nosotros. A mí me secuestra el jefe paramilitar más importante del país, Mancuso. Carlos Castaño. A Carlos Castaño. Que era el jefe de Mancuso.
y hay gente de empresarios que a usted le dan palmaditas en la espalda, que hacen parte del paramilitarismo, que con lo que se ganan aquí nos matan la gente allá. Y eso quedó demostrado después, y después el presidente Chávez se convenció. O sea, mucho de lo que ha pasado aquí con las guarimbas, ese modus operandi es de Colombia. Ese modus operandi es de Colombia. No, yo pues me precio de conocer a Venezuela, me precio de conocer la idiosincrasia de los hombres y las mujeres de Venezuela, gente que no está preparada para la guerra, que no está con la cabeza metida en la guerra. Nosotros vivimos en un país en guerra. Lo del acuerdo de paz no sirvió para absolutamente nada. El país sigue en guerra, pero con una situación peor. Y es que ahora el paramilitarismo ya se pavonea por todos los centros urbanos. Por eso que ocurrió en Caracas ayer, no lo dude que tiene alguna relación con paramilitares colombianos, porque ellos están organizados para desestabilizar. Fue lo mismo que pasó en Bolivia, fue lo mismo que inclusive trató de pasar en Ecuador. O sea que hay que tener muy claro que hay un contingente de hombres y de mujeres paramilitares preparados y además que gozan con toda la permisibilidad del Estado como tal y además con la anuencia de sectores de la sociedad, y por lo tanto yo creo que es muy importante prestarle atención a eso. Yo te voy a decir una cosa, Ernesto, pues yo me molesto mucho con todo lo de la OEA, pues porque tenemos ahí un mequetrefe realmente de lo más abyecto, siempre haciendo lo que le mandan al magro, y yo no creo en Naciones Unidas. Ayer y antier han hecho una campaña, es que firmemos en apoyo de Naciones Unidas. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Cuba logra 187 votos a favor de que quiten el bloqueo. ¿Y qué bloqueo han quitado? Ese es como un saludo a la bandera. Cada año nos ganamos de pronto un voto más, de pronto un voto menos, pero que eso obligue a que Naciones Unidas le pida al gobierno norteamericano que hay que levantar el bloqueo contra Cuba, que hay que levantar el bloqueo contra Venezuela, porque es una acción homicida, son acciones, son delitos de lesa humanidad que bloqueen los recursos del país. Bueno, yo a Venezuela lo considero como mi país, para que no puedan atender las necesidades del país, para que no puedan comprar las vacunas. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama terrorismo, eso es terrorismo, eso es fascismo, eso es coartar la soberanía y la libre autodeterminación de los países que no están con ellos. Por eso a nosotros en Colombia, los que no estamos con ellos, pues nos persiguen de la manera que nos persiguen. A mí me acaban de montar un proceso, pues hace 10 años no soy parlamentaria, y están rebuscando una cantidad de cosas y vainas, que quién me dio plata, que quién no me dio plata. Bueno, una cosa que ya uno sabe para dónde van las cosas. O sea, ellos van a impedir a toda costa perder el poder. Piedad, pero en este momento en Colombia hay una opción electoral que ha despertado algunas esperanzas en el campo, llamémoslo así, de las izquierdas, del progresismo, así llamado ahora, que es la de Gustavo Petro, quien no tiene la misma relación que tienes tú con Venezuela, ¿no? No la tiene, pero además tiene un elemento que a mí me irrita mucho. Y es el hecho de que sin que nadie le esté preguntando por Venezuela, tiene que decir algo malo, negativo, considera casi que un caballo a Nicolás, que no sabe de economía, que Venezuela, que Maduro y Duque se parecen en que son prácticamente dictadores. O sea, cosas que a mí personalmente, te lo digo, Ernesto, no me satisfacen. Él tiene indiscutiblemente un apoyo importante. No quiere decir eso que los votos de la vez pasada todos fueran de él. Había un sentimiento de todo el mundo de votar en contra del candidato de Uribe, y mucha gente votó por él. Eso de alguna manera se ha diluido un poco. La gente, por la situación tan difícil que hay en el país, de tanta hambre, la forma tan mala como han manejado el tema de la pandemia del COVID, bueno, y a eso aunado
realmente el aumento de recursos para las fuerzas militares. ¿Cómo es posible que ACORE, que es una organización que es la que agrupa a todos los militares que ya están en reserva, estén en contra de lo que pasó en Haití, denunciando a las mismas fuerzas militares y de policía, diciéndole al país que hay que recortar los recursos de las fuerzas militares y de policía para que haya salud y haya educación? Y todas estas cosas son una deriva de la insatisfacción que hay, que Petro tiene que saber recoger, porque es que yo he llegado a un punto, Ernesto, que pienso que se nos está perdiendo como el contenido del discurso. O sea, todos los días tú abres el teléfono, los trinos, y lo primero es como la canción de Celia Cruz: Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, y etcétera. O sea, son insultos, insultos. Y la gente está desesperada en las calles, ya se tiraron a las calles porque Colombia tiene el mayor desempleo de toda la región, mayor número de desempleo. Mira, Colombia tiene la mayor cantidad de peajes en el país, costosísimos, ya han habido hasta huelgas por eso, y han tumbado peajes. La mayor decisión de los gobiernos, sobre todo desde Álvaro Uribe Santos, de exencionar a los grandes inversionistas, a los que sacan el oro, a los que sacan el petróleo. O sea, no pagan impuestos con el argumento de que van a crear empleos. Y ahora acaban de exencionar a otra empresa con el cuento de que van a crear 500.000 empleos. Es pura mentira. Cuando yo fui ponente de la reforma laboral, la que quitó las horas extras, la que amplió el día, que el día no acababa a las 6 sino a las 10 de la noche, el argumento era 500.000 empleos. Ahí se creó una comisión que fue iniciativa mía para que después de un año nosotros miráramos si era cierto que se creaban los 500.000 empleos o si no volvíamos al régimen anterior. No se creó ni uno, ni uno. Y ahora están con el mismo argumento. O sea, ¿cómo ves tú, Piedad, el tema de la migración venezolana en Colombia y la histórica comunidad colombiana que vive en Venezuela? A ver, Ernesto, yo me he sentido muy molesta con esto, porque eso no fue una cosa casual. Eso fue un diseño muy bien organizado estratégicamente para provocar en los venezolanos, como el mundo se derrumbó, si ustedes no se vienen de allá, esto los van a acabar, se van a morir de hambre, Entonces hubo una irrupción muy grande, con cosas consecuencialmente muy tristes y lamentables, porque como dice la gente en Colombia, si ni siquiera a los de nosotros les dan al menos con qué comer, ¿cómo se van a poner a decir que van a beneficiar a los venezolanos? Es más, es algo que no solamente no tiene ética, sino que no cínica, porque utilizaron eso fue para conseguir recursos. Nadie sabe a quién han beneficiado, nadie sabe cuál es el monto de los recursos. Y con una cosa que es muy denigrante, claro que ellos de eso no entienden, porque ellos han vivido muy bien acomodados en todos los cargos públicos de todo el mundo, pero se les olvida que en la época más cruenta de la guerra en Colombia, el desplazamiento hacia Venezuela fue impresionante, fue grandísimo. O sea, no en vano, aquí hay 6 millones de colombianos. Y yo no oí jamás, antes todo lo contrario, la preocupación del presidente Chávez por legalizarlos, por nacionalizarlos, por darles la cédula. Y una vez, que te lo voy a decir con franqueza, ¿por qué lo hicimos? Pasadas las elecciones legislativas que perdimos, cuando gana Ramos Salud y toda esta gente, yo hice campaña por todo el territorio, yo me recorrí todo el país buscando a los colombianos, empujando. Yo no creía que nos iba a ir mal y la gente iba a las reuniones y después de las reuniones lo que pasó fue que nos engañaron, no votaron. Esos mismos colombianos que aquí se benefician, y lo digo para que lo escuchen, que aquí se benefician de la comida, de la casa, de la educación, de la salud, votan en contra del proyecto bolivariano. Entonces yo decía, devuélvanse para Colombia para que pasen bien rico allá, allá se aguanta hambre sin ningún problema, allá no les van a dar ninguna casa. Entonces, aquí todo lo contrario. Hicimos con una mujer que fue ministra de Comercio, Isabel, nos pusimos a hacer una contabilidad y en esa época ya le habían dado 300.000 casas a colombianos y colombianas.
¿Sí me entiendes? A diferencia de lo que pasa en Colombia. Eso no va a pasar nunca. A mí me buscaba mucha gente venezolana y yo les decía, ¿ustedes qué se vinieron a hacer aquí? Hay una xenofobia espantosa. Fuera de eso, hay un irrespeto hacia las mujeres venezolanas brutal, asesinadas, violadas. Es más, yo me reuní con la vicepresidenta, a quien admiro muchísimo, y le dije, tenemos que hacer algo, porque ellas están, nosotros solo en la finca y en lo que tenemos 5 personas venezolanas con todo lo de la ley, y lo hacemos con un gusto increíble, pero lo del gobierno colombiano con los venezolanos es lo que decimos en el argot popular, caridad con uñas. No les da vergüenza, dice, ¿por qué no salen a Europa a decir, no tenemos la plata para cumplir los acuerdos de paz? ¿Por qué no los han cumplido? Porque a la gente no le han dado un solo recurso. ¿Por qué no se van y se sientan con sus jefes, los norteamericanos, para que trasladen recursos para que se pueda dar el acuerdo de paz? El mascarón de prueba ahora es, no, pues ya hay doctrina, no es que tenemos que auxiliar a los venezolanos, no, es que los venezolanos, ese es un discurso para echarle la gente encima yo creo que a Venezuela, porque a mí me ha tocado, y se lo pueden preguntar al ministro Arreaza, de conseguir buses de mi cuenta para mandar gente que se quiere devolver. Entonces, eso fue todo un argot publicitario muy bien montado para deslegitimar el gobierno venezolano, decir que se estaban muriendo por falta de comida, que aquí no habían, vea hombre, lo de las guarimbas, todo eso fue montado desde Colombia. Ese accionar aquí yo jamás lo vi, pero sí lo hemos visto en Colombia. Todo ese aprendizaje, y en una oportunidad me tocó decirle a ese señor López, cuando ganó Nicolás, que él se arrimó pues a donde nosotros, que estábamos un grupo ahí, Torrijos, Horacio Serpa, estaba yo, que Nicolás tenía que darles unos ministerios. Yo le dije, nosotros no nos podemos meter en eso, pues, ¿cómo le va a ir a decir Nicolás que le dé 3 ministerios a López? No. ¿A Leopoldo López? A Leopoldo López. ¿Eso lo planteó él mismo? Sí. Y yo le dije, ¿sabe una cosa, Leopoldo? ¿En el 2013? Sí. Y me acuerdo, parada en la recepción del Hotel Meliá, y yo le dije, ¿sabe una cosa, Leopoldo? Ustedes saben cómo llega el paramilitarismo. Ustedes no saben dónde termina el paramilitarismo. Y eso termina a que se los llevan a ustedes mismos. Póngale mucho cuidado a eso. Y nosotros no le retiramos porque nosotros, pues, o sea, yo, ¿qué autoridad? Sí, yo sé que Nicolás ha hecho muchas cosas para lograr, inclusive escuchar a la oposición, llegar al diálogo. En eso ha sido un maestro porque el presidente Maduro, a pesar de todo, hubiera podido hacer lo que hacen en Colombia. Él ha buscado la manera de dialogar. Y hay una cosa muy bonita, o sea, que la gente aquí en Venezuela se ha apropiado del discurso, que la gente sabe por qué no tienen la comida como es, por qué no hay gasolina, por qué falta el agua, por qué se va la luz, porque el presidente ha sido lo suficientemente sincero y yo diría demócrata, de explicar a la gente que no es por mala gestión. Un bloqueo no lo resiste ni el diablo, pues, que es lo que le pasa a Cuba. Entonces, ¿para qué me hablan a mí de Naciones Unidas? ¿Apoyar a Naciones Unidas a qué? ¿A hablar paja? No, Naciones Unidas, si sirviera, obligaba a los Estados Unidos a quitar unas sanciones tan infrahumanas como esas. Piedad, has mencionado varias veces el paramilitarismo, pero aquí recientemente se produjeron unos acontecimientos en el estado Apure que nos develaron a los venezolanos que además de los paramilitares también hay unas llamadas disidencias de las FARC que se han convertido en un problema. ¿Cuál es tu impresión sobre este factor de la violencia colombiana? A ver, yo he tratado mucho de investigar lo de Apure porque me interesa, porque obviamente la gente sabe que hay disidencias de disidencias. Las disidencias donde estaba Santrich, que entre otras cosas, mira Ernesto, a Santrich lo matan, violan el territorio venezolano, que eso aquí no se ha sabido, violan el territorio venezolano, entran al territorio venezolano, matan a Santrich, lo sacan en helicóptero, se llevan el cuerpo y nadie se dio cuenta que violaron el territorio venezolano. De la misma forma, como entraron a Ecuador, bombardearon a sucumbíos, mataron a reyes y luego se llevaron a gente. Entonces, yo creo que
Yo no tengo muchos elementos, pero yo creo que ahí hay parte de las disidencias, como también parte de gente que puede estar involucrada desde aquí, que tenga interés en desestabilizar, y por eso te decía yo inicialmente, es muy importante prestarle atención a eso, porque es que lo que la gente no va, yo digo no porque la gente sea bruta, no porque no tiene información, pero quienes estamos ahí pendientes de qué va a pasar, nos damos cuenta de que aquí hay una invasión territorial permanente, continua, callada, como hicieron cuando prepararon allá en La Guajira a los que iban a matar al presidente, y como prepararon también en la misma Guajira a los que anteriormente en la primera operación, donde jugó de frente Mancuso, El Tuzo, todos ellos, pues aquí como que no se dieran cuenta, pero me parece, o sea, es mi tesis, y la quiero comprobar, de que la invasión va por tierra. Piedad, vamos a hacer la última pausa y al regreso volvemos sobre los temas de actualidad y un poco más sobre este personaje que es nuestra invitada de hoy, esta personaje, Piedad Esneda Córdoba Ruiz. Piedad Esneda Córdoba Ruiz. Tú fuiste factor fundamental de los acuerdos de paz, de la liberación de secuestrados de la FARC en su tiempo. Han pasado muchos años desde entonces y hemos visto que se ha repetido de alguna manera el trágico expediente de la antigua Unión Patriótica, el asesinato de cuadros desmovilizados de las guerrillas que optaron por la participación política, el asesinato de líderes sociales. Lamentablemente tu país, Piedad, nacido de nuestras mismas entrañas, el propio nombre lo da Miranda, lo da Bolívar, ¿no? La constitución, tanto la de Cúcuta como la de Angostura, dan nacimiento a la República de Colombia. El Libertador, cuando da el parte de Carabobo, de la que se están cumpliendo 200 años, de esta batalla decisiva, dice: se ha producido una espléndida victoria que da nacimiento político a la República de Colombia. Incluso no menciona a Venezuela en el parte, porque su proyecto era Colombia, no la gran Colombia que después le agregaron, sino Colombia, a secas. Sí. Ahora, esta Colombia de hoy, Piedad, primer exportador de drogas del mundo, primer lugar en fosas comunes, en desaparición de líderes sociales, ahora primer exportador de mercenarios en el continente. ¿Cómo llegó a eso? A ver, pero antes de eso quiero apuntalarte un tema, y es que hablar de las disidencias, tú no puedes hablar in genere, no lo puedes decir que son la misma cosa, hay disidencias de disidencias, y hay disidencias que ya venían inclusive antes de firmarse el acuerdo, otras disidencias que se fueron del país por razones bien conocidas, era que los iban a extraditar a los Estados Unidos sin fórmula de juicio. Es más, Ernesto, te quiero contar que aparece un expediente donde está el embajador de Cuba, donde está Iván Márquez, donde está Santrich y donde estoy yo, con una torpeza increíble, porque una señora finge la voz mía y yo hablo muy paisa, o sea, no es fácil que yo aparezca hablando como bogotana, donde yo estoy supuestamente exportando a Bruselas, a Viena, droga. Entonces se logró conocer ese expediente, afortunadamente, y todo eso se cayó. Y en parte eso da lugar a que esa gente, Santrich y todos ellos, el ala militar se va del país. Ahora, hombre, es muy lamentable. Tú no sabes el inmenso afecto, cariño y admiración que yo siento por Bolívar. Y le agradezco mucho a Chávez y a Nicolás que nos abrieron nuevamente como esa ventana que teníamos cerrada para conocer el aporte, la lucha, la entrega por la libertad, porque finalmente era la libertad, era la derrota del imperialismo, del colonialismo. Y ver salir a Bolívar de Bogotá, donde le decían chorizo, váyase de aquí, pues por lo delgado. Y luego ¿Por lo de él? Por lo delgado. Ah, lo delgado. Pues sí, verlo morir en las condiciones en que muere. Hay una serie que está en Netflix, que es de Caracol, que se la recomiendo, sobre Bolívar, es extraordinaria, muy buena, para devenir en lo que estamos viendo ahora. O sea, yo
siento un profundo, pues o sea, me desagrada mucho la figura de Santander, para ser bien clara. Y bueno, pues Páez hizo prácticamente lo mismo al final con Santander, pero a ver, hombre, no puede existir, esto me sirve para decirte lo siguiente, no puede existir un Estado exportador de droga cuando los mismos familiares de Uribe en las maletas diplomáticas llevaban la droga a España, a Madrid, que eso ya está documentado, que además de eso entraban y sacaban la droga por el departamento del DAS, o sea, un narcoestado, un narcoestado paramilitar, que un tipo tan importante que como ese señor Echavarría Olózuga les dijera a Mancuso, nosotros les seguimos dando plata, les damos plata para que ustedes hagan la tarea, o sea, para que nos maten a todos, pero ustedes métanse al narcotráfico para que consigan recursos de ahí. Un ilustre y prestante empresario del país, que además crea una corporación que se llama Excelencia a la Justicia, que es la manera de mantener comprimido todos los avances y lo que se debía hacer. En esta semana cumplimos 30 años de la reforma de la Constitución, de la nueva Constitución. Esto ha sido un canto a la bandera, porque inclusive este señor Santos, que pues es un emisario del Fondo Monetario, del BID, de todos ellos, eleva a canon constitucional la regla fiscal. Es decir, si tú pides más plata para la salud, no hay plata, ¿cuál es el argumento? La regla fiscal. Entonces, un país que está tan aprisionado en todas sus adversidades, en todas sus precariedades, donde hay una clase política que está más interesada en servirse que en servir, que un Congreso que cada vez tiene menos autonomía, porque además es un Congreso que no puede decir uno como aquí en Venezuela, hay una gran mayoría de asambleístas que pertenecen a un proyecto político. Allá cada pendejo monta un grupo y ya, y negocia, así sea un par de arepas. Entonces, obvio que se va generalizando. En Colombia no amenazan, Ernesto, en Colombia matan. Y en Colombia no te ahorran un montaje para decir que te robaste algo o que apareciste con plata en el banco o cosas por el estilo. O sea, realmente el país sí está muy mal. A ti te dictaron una muerte política, sí, como una inhabilitación por 42 años. 42 años, imagínate. Después la revirtieron, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo es que te ha salvado la vida física? Bueno, yo he sufrido muchos atentados, yo me tuve que asilar en Canadá un tiempo con los hijos, luego cuando supuestamente se lanza, o supuestamente no se lanza Álvaro Uribe de candidato, a mí me llamaron que iba a ser la presidenta del Senado, que me devolviera, que necesitaban que yo enfrentara pues al monstruo, y resulta que me vine y ninguna presidencia del Senado, pero yo tenía la convicción de que ese señor no podía ser presidente, ese señor es muy malo. Y en uno de las declaraciones de un juez de medicina legal frente a mi caso, narra cómo hizo Álvaro Uribe para hacer todos los montajes contra mí, una cosa aterradora. Yo me presento a la Comisión de la Verdad por ahí en 15 días para mostrar cómo ha sido la persecución. Y hay 700 páginas de chuzadas, Ernesto, 700 páginas. Y yo no voy a ir allá como para decir, yo soy la víctima, no, para que el país le quede claro que en Colombia hacer oposición es muy riesgoso, que es muy peligroso, porque se ha entronizado el imaginario de que todos los que no estamos de acuerdo con ese modelo, con ese régimen, somos terroristas o somos guerrilleros, o si soy... Uno de los apartes de la condena de ese señor procurador que está en la OEA era el hecho de decir, y además es amiga de Chávez, quien dijo que ser amigo era un delito, del que fuera, pero a mí me clavó eso. No ha sido fácil, de verdad, la vida política me ha sido muy difícil, gratificante porque yo he querido hacer eso. Muchas cosas que me gratifican, como haber podido trabajar con Chávez de cerca, haber conocido tan de cerca al comandante Fidel, de ser tan amiga de Evo, de Rafa, de Cristina, o sea, de la gente que de alguna manera sigue tratando de interpelar lo que hay,
y de defender lo que viene. Y, y ellos tienen fuerzas tan poderosas que es increíble que Pedro Santos no se haya podido posesionar. O sea, no haya sido declarado Pedro Castillo, perdón, que no haya podido ser ya posesionado y reconocido legalmente como presidente. Y eso tiene la razón de ser en todo esto que está pasando, en cómo se metieron a Haití, en cómo entran aquí ahora a desestabilizar el centro de Caracas, en cómo matan a todos los que han matado en Colombia, que me duele en el alma, porque es gente humilde, gente que se mueve y se mata en las comunidades, que no está buscando cosas distintas que defender la tierra, el agua, el derecho a vivir. ¿Cómo quieren que la gente no siembre coca si la gente no tiene nada que sembrar? Si todo es exportado en Colombia, importado en Colombia, porque ese fue el negocio de Gaviria, hacer la apertura económica para convertirse en importadores. Acabaron el campo, acabaron la industria, acabaron las empresas, acabaron con los puertos. ¿Cómo quieren que estemos contentos? ¿Cómo quieren que aceptemos eso? Y por eso desde aquí rindo un homenaje a los jóvenes que yo diría que han hecho lo que no fuimos capaces de hacer otros, o lo que luchamos y no alcanzamos, y a defenderlos, a rodearlos, aunque han matado ya muchos, pues ya van por el orden de 80, más 230 y pico de desaparecidos, más 274 de excombatientes, o sea, una matazón horrible. Los desaparecidos son personas cuyo paradero se desconoce, pero se supone que o están prisioneros o fueron también ya asesinados. Sí. ¿No? Y eso es parte de lo del paro, pero desaparecidos en Colombia la cifra es impresionante, como es impresionante la cifra de gente que internamente tiene que emigrar. O sea, 8 millones de hectáreas arrebatadas a los campesinos. Yo me siento muy indignada. Entre otras cosas, Santos prohibió por escrito mi participación en el acuerdo de paz y conminó a que si ellos insistían en que yo estuviera, no había acuerdo de paz. Y él es el que da la orden a que maten a Cano, sabiendo que lo cogieron, que era la persona que estaba llegando a acuerdo con él, que estaba negociando, y el mismo general que lo mató ahora está en Yemen, en la empresa que ellos montaron en Colombia para exportar por un lado coca y por el otro lado exportar criminales para aplastar a quienes no están de acuerdo con los regímenes imperialistas. O sea que la lucha es mucha, la lucha, como dice Chávez, vive, la lucha sigue. Y Piedad, ¿tú compartes esa visión que atribuye a la desmovilización de la guerrilla las posibilidades que ahora tuvo o tiene el movimiento popular colombiano de salir a la calle? Que antes de eso era muy fácil descalificar cualquier demanda como producto de una, digamos, agenda guerrillera, castrocomunista, castrochavista. No. Ahí nadie se puede abrogar nada. Ninguno de nosotros. Esa es una movilización espontánea. Y es una movilización, Ernesto, te lo puedo decir porque yo hice la campaña a la candidatura presidencial. Recorrí todo el país, todo, íntegro. Y lo más triste era ver la cantidad de jóvenes sin poder estudiar, si estudiaron sin poder conseguir un empleo, la cantidad de niñas de 12 años ya embarazadas, la manera como se ha montado el negocio de la prostitución en los centros o ciudades que son destinos turísticos. Pero yo, que eso fue movilizado, no. Eso es espontáneo, ellos se fueron organizando, ellos se han mantenido. La pregunta tiene que ver con que antes de la desmovilización de la guerrilla no era posible una explosión de ese tipo porque había siempre el argumento de que cualquier demanda era producto de una agenda guerrillera. Te cuento una cosa, cuando yo fui protagonista de ello, cuando hicimos la marcha más grande, antes de que empezara el acuerdo, mucho antes, que fue impresionante, fue en el 2013, fue una cosa pues que se salió de las manos, negros, indígenas, campesinos de todo el país, fue inmensa, pero no dependía realmente mucho de la guerrilla, ¿me entiendes? Aunque sí había gente que estaba aliada con ellos, pero ahora no. El que se abrogue eso está mintiendo, ahora no hay posibilidades, porque entre otras cosas los muchachos
les han hecho de todo. Al último que yo sé, le mocharon la cabeza y le mandaron la cabeza a un caliente a los compañeros de él. Y la cantidad de muchachos que han metido a la cárcel, o sea, el lío tan macho que tenemos sobrepasa en mucho lo que pasó en Chile y lo que pasó en Argentina. O sea, tenemos muchísimo trabajo y uno de ellos es derrotar el fascismo, derrotar la ultraderecha y ser capaces de construir nuestro propio destino desde la perspectiva que nos lo enseñó el Padre Libertador, que no es nada distinto a que nosotros tenemos derecho a ser libres, a ser soberanos y a procurar un destino mejor. Bueno, Piedad, hemos llegado lamentablemente al final y en algunas ocasiones ha estado al borde de las lágrimas, ¿no? Pero quisiera terminar con una sonrisa. ¿Mm? ¿Quién hace latir el corazón de Piedad Córdoba? Véalo por allá. Y mis hijos, mis nietos, pero vea el presente. ¿Cómo es tu vida personal, Piedad, en medio de tantos avatares? No, yo tengo, primero que todo, porque me tengo que estar cuidando mucho, porque tengo 15 escoltas. Yo no puedo, yo donde puedo salir es aquí o en Cuba, pero en Colombia me queda muy difícil ir a un centro comercial o ir a una... Yo llevo una vida muy minimalista, muy sencilla. Mencionaste que tienes una finca. Sí, con Luis por allá en el llano. Allá pasamos mucho tiempo. ¿Y qué siembran? Tenemos siembra de árboles frutales, cacao, maíz, caña de azúcar, lagos de peces, sus cerdos, bueno, porque Luis estudió en Cuba y su especialidad es esa, la comida limpia, o sea, la producción limpia. ¿Tus hijos siguen en Canadá? Mis hijos ya se vinieron de Canadá. Juan, el mayor, se devolvió definitivamente para Estados Unidos. Los otros están en Medellín. ¿Tienes nietos? Tengo 5 nietos. ¿Los disfrutas? Pues no los puedo disfrutar como quisiera porque pues ya los 3 más de Juan se fueron, entonces ya los veré cuando pueda porque yo pues no voy a ir a Estados Unidos. Y los otros sí los disfruto. Tengo la nieta mayor, Estefanía, salió como muy parecida a mí. Me siento muy orgullosa porque es la mejor de su colegio, a pesar de muchas dificultades. Y el otro está muy pequeñito, ahí creciendo, pero los nietos se disfrutan mucho porque es como el postre, la cereza del postre. Ahora sí terminamos. Piedad, dale un mensaje a quienes nos han escuchado este tiempo. Bueno, un abrazo muy grande, sobre todo un ideario de que Venezuela pueda sortear con todos la que la componen, la que los componemos, tantas dificultades por las que ha tenido que atravesar. Sobre todo resaltar programas como estos que sirven mucho para presentar y para que la gente sepa qué pasa en otras partes de la región y en un país tan conflictivo como es Colombia. Y por eso te felicito, Ernesto, porque pues ya el programa lleva bastantico tiempo y es muy ilustrativo, es muy ameno, es muy agradable. Y a todos los venezolanos y venezolanas que aquí estaré trabajando fuertemente para las elecciones de noviembre. Bueno, y felicitarlos porque esa experiencia que vivieron de consultar las bases para saber a quién se proponían es única, es sui generis, no existe en ninguna parte y Venezuela lo está haciendo. Así que muchas gracias por el cariño, por el apoyo, por el abrazo solidario, por estar siempre pendiente de lo que se puede hacer a favor de Colombia y, como dice el dicho popular, amor con amor se paga. Gracias, Piedad. A ti, Ernesto. Colócate por favor tu tapaboca para yo retirarme el mío y despedir. Amigas y amigos, un placer haber estado con ustedes en esta conversación con Piedad Esneda Córdoba Ruiz y los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted.